Shalom amigos. Bueno, voy a hablar un poco brevemente sobre monoteísmo. Bueno, supongo que ya estarán al tanto, si no se los cuento yo, que no hay ninguna palabra en el Tanaj, en la Biblia judía, en la Biblia de Israel, que se pueda traducir como monoteísmo. De hecho, la palabra esta, monoteísmo, el concepto fue creado en el siglo XVII, en inglés, ¿no? Monoteísmo, que es, de hecho, la creencia en un solo Dios. Desde un punto de vista estrictamente del significado etimológico, se puede decir que no hay ninguna alusión en la definición de monoteísmo de por sí, estrictamente, a la característica que tendría ese único Dios, ¿no? Porque podría ser un Dios tipo Zeus, por ejemplo, ¿no? Que era un Dios corpóreo, ¿no? U otros dioses de la India también. Y si fuera uno solo, digamos, también en principio formalmente podría definirse como monoteísta desde el punto de vista del número de dioses a adorar. Pero como sabemos, en la tradición religiosa occidental, el monoteísmo no se limita a un tema numérico, sino que está, como definió el filósofo judío alemán Hermann Cohen, que vivió en el fines del siglo XIX y principio del XX, el tema no es tanto la unidad como la singularidad de la creencia en ese Dios, digamos, ¿no? La Torá no nos explica, no nos dice claramente, dejan términos algo ambiguos, qué es lo que Abraham, por ejemplo, o Moisés pensaron acerca de Adonai, de Yud-Hei Vav-Hei, en el contexto, digamos, con otros dioses. La Torá describe a Abraham como un siervo de Dios que acepta el mandato de Dios, pero no nos cuenta qué es lo que pensaba, si Abraham pensaba que era la única, deidad existente, el único Dios. No nos informa sobre eso, nos informa de que era el Dios de Abraham en un principio, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el libro de Éxodo, en el 15:11, una frase que se repite mucho en los libros de oraciones judías, en los Sidurim: Mi kemoja belim Adonai, quien es como tú, Adonai, entre los dioses. La pregunta es si hay otros dioses, podría significar de que el Dios de Israel reina sobre una serie de jerarquías menores de dioses, como puede ser este nombrado Zeus sobre los dioses del Monte Olimpo, ¿no? Sin embargo, tenemos en el 24 de Éxodo, de Shemot, que se nos dice: no te harás escultura ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Que era posible hacer alguna escultura, pero Dios nos lo prohíbe, o nos quiere decir que no podemos hacer imágenes porque Dios no es corpórea. Por lo tanto, todo intento de manifestar, de reproducir una imagen suya sería faltar a la verdad, digamos, ¿no? Faltar a lo que al significado de Dios, ¿no? Se podría hablar de aquí que podría ser algo que ya va anunciando una tendencia al monoteísmo. En el 4:12 del libro de Devarim, de Deuteronomio,
Moisés le explica a los israelitas, dice: Adonai os habló desde el fuego, escuchaste el sonido de las palabras, pero no percibiste en ninguna forma nada más que una voz. O sea, está hablando del momento del pacto, ¿no? de Sinaí. Digamos, esto también nos deja un cierto halo de ambigüedad, porque dice que escuchaste el sonido de las palabras, pero no percibiste ninguna forma. Es decir, no percibieron, pero había alguna forma, o es que no había ninguna forma. No nos dejan claro eso, ¿no? En el Éxodo 33:20 hay algo parecido cuando Dios le dice a Moisés: no puedes ver mi rostro porque el hombre no puede verme y vivir. Aquí se lo deja claro, ¿no? O sea que había un cierto riesgo de morirse si Dios está, si ves la imagen de Dios, y de aquí de alguna manera Dios lo está cuidando a Moisés, ¿no? a Moisés. Ya que corre el riesgo de sucumbir si llega a verlo. En el Éxodo 23 dice claramente, otro de las indicaciones del catálogo, de los preceptos: no tendrás otros dioses fuera de mí. Es decir, que aquí también se reconoce de que hay otros dioses, pero que no son para Israel. Y en el final de la Torá, que es en la parashá de hoy, Deuteronomio, en el 31:16, Devarim 31:16, tiene una declaración francamente preocupante, ¿no? Se nos dice en el 31:16 de Deuteronomio: entonces este pueblo se descarriará tras los dioses ajenos en medio de ellos, en la tierra a la cual van a entrar, me abandonarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. O sea, este es Dios que anuncia que cuando entren se pueden descarriar y van a abandonar el pacto con Dios. Siguiendo en esta evolución, digamos, en dirección del monoteísmo, en dirección conceptual del monoteísmo, en Isaías generalmente se entiende entre los eruditos que hay un segundo Isaías, que es uno que no estuvo en Judea como el anterior, sino que estuvo en Babilonia después de la destrucción del templo, después del 586. En este segundo Isaías, digamos, es cuando empieza a atisbar más claramente la idea que después se hará más firme en torno a la concepción monoteísta. Tenemos en el 41:29 de Isaías: he aquí, todos ellos, o sea, el que habla es Dios, ¿no? He aquí, todos ellos son nada, sus obras son nulidad, sus estatuas son nada y nada. Y en el 44:6 dice Adonai: yo soy el primero y yo soy el último. Ya no hay, y no hay más Dios que yo. Es decir, que esto ya te está diciendo que todos esos otros dioses o presuntos dioses son ídolos, y de alguna manera venerarlos es un fallo intelectual, es un fallo de percepción. O sea, estás equivocado, no existen, el Dios es solamente uno, ¿no? Es decir, que la imagen, acá no nos aclara si es mental o física, pero ya te está diciendo que no hay otro. Pero en el 40:18, en el mismo Isaías 40:18, viene la pregunta: ¿a quién pues podés comparar a Dios? ¿Qué forma comparar con Él? Porque no hay otro Dios, es el único, entonces no hay manera de compararlo. Es decir, aquí ya se empieza a vislumbrar cómo
viene la idea, que luego tendrá más desarrollo, que las naciones, no sé, los imperios más poderosos o los fenómenos más amenazantes, rutilantes y escandalosos de la naturaleza, ante Dios son nada, o menos que nada, porque justamente son parte de su creación, partes de ese orden creado por Él, como Dios único, ¿no? A partir de estos estas breves citas que hice, que estamos comentando, se puede llegar a comprender que el monoteísmo no surgió de repente, no fue desde Abraham, sino que lo que hace la Torá es en todo momento hacer preponderante la importancia de la lealtad a Adonai, a Dios, y a la prohibición de presentarlo en forma física, ¿no? En forma con una imagen, que es lo que ha concretado este segundo Isaías que estaba citando, y fue el que sentó las bases para la posterior tradición de la idea monoteísta, incluso de la filosofía monoteísta. Es decir, que no es el monoteísmo, a partir de esto que estamos hablando, no es algo que se creó una vez al principio y quedó siempre igual, sino que podemos ponderar una cierta evolución, ¿no? Digamos que todo esto, toda esta evolución ha desarrollado en el curso de su proceso toda una serie de discusiones muy vibrantes, muy apasionantes acerca de la naturaleza de Dios, acerca de lo que Dios quiere del ser humano, que ha enriquecido justamente las mentes de todos los sabios que se han dedicado a este tema y de millones de fieles que han rezado y que han estudiado estos textos sagrados. Así que nada, era esto nada más. Quería comentar un poco como introducción, digamos, ¿no? Para que, si les interesa, se puedan seguir investigando acerca de todo esto. Digamos que, por supuesto, esto con todo el respeto, digamos, de las interpretaciones teológicas o las interpretaciones judías absolutamente observantes, ¿no? Que no entran en este tipo de consideraciones o de debates, y que corren por otro carril. Por ahí quería ir. Así que Shana Tova a todos, estamos en estos días. Gemar Hatimá Tová, que las cosas, que terminemos bien hasta el Yom Kippur, y Shabbat Shalom por mañana. Chao, chao.